Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Gracias a la clínica dental NAC-Clinic Odontología Especializada. Recuerda que en NAC-Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets, hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC-Clinic Odontología Especializada. Buenos días, maestro Octavio. Muy buenos días a todos y buenos días a todas las madres que sé que ayer tuvieron una bonita celebración. Yo siempre creo que los días así especiales, contrario a como dice mucha gente, que todos los días son Día de las Madres, eso no es verdad. O sea, hay un Día de las Madres y es un día que hay que aprovecharlo. Las celebraciones son muy importantes en la terapia familiar, los ritos, las celebraciones. Por ejemplo, nos referimos a ritos familiares como el acto de comer juntos, el acto de salir en familia, el acto de realizar actividades que cada familia pueda tener, ¿no? Hay familias religiosas que tienen sus propios ritos familiares y hay otras familias que no son religiosas que tienen ritos diferentes, ¿no? O sea, siempre las actividades familiares son muy importantes y hay que celebrarlo y hay que buscar la manera de que esa persona, esa mamá de esa familia la pase bien, porque una gran parte de la responsabilidad de la familia está en esa mamá, tanto en esa parte de la jerarquía como madre, como en su rol de pareja, si tiene su pareja consigo, y el afecto que le brinda a los hijos, que es muy importante. También ayer, la parte de que muchas personas celebraron con felicidad, con alegría, pero también ayer se exacerbaron duelos. Duelos para aquellos que hemos perdido a nuestra madre. Y es un día que para muchos es alegría, para otros es tristeza, porque no tienen a su madre ahí. Alegría para los que la tienen, ¿verdad? Pero para los que no la tienen, muchas personas ayer se entristecieron y exacerbaron otra vez el duelo. El duelo. Aunque sea por unas horas, pero la exacerbaron. Y siempre es bueno procurar resolver los duelos por eso, porque ya llega cierto momento en el que debemos recordar a ese ser querido que se fue sin dolor, sin resentimiento, sin rabia, más bien con agradecimiento, y recordar de esa persona, recordar lo bonito, ¿no?, que vivimos de esa persona. Por ejemplo, yo recuerdo a mi madre, cariñosamente le decían Tacín, y mi mamá fue una persona que lo que hizo fue en toda su vida llenar de alegría a otras personas. Y cómo no sentirme alegre por la madre que tuve, aunque no la tengo hace mucho tiempo, pero cuando sabemos que podemos recordar a la persona que se fue sin llorar y sin tener dolor, es porque hemos superado el duelo. Si todavía hay mucho dolor al recordarlo, no hemos superado el duelo. Y lo más satisfactorio para uno, maestro, es cuando le dicen, tú eres hijo de fulana o de fulano, ¿verdad? Sí. Y se van de fulana y comienzan a decir todas las cosas positivas y buenas de esa persona. Entonces uno siente como esa vibra de satisfacción dentro, en su interior, en su alma. Y eso es importante. Claro que sí. Maestro, hoy vamos a conversar, ¿verdad?, con los amigos oyentes acerca del miedo y la salud mental de los individuos. Hablemos un poco del miedo. Bien. Exacto. Bueno, hay varias emociones que tienen mucha relación con la salud mental. Y desde la terapia breve estratégica hablamos de varias de ellas. No hablamos del miedo, hablamos del dolor, hablamos de la rabia y del placer, porque están relacionadas con los trastornos de la salud mental. Hoy queremos hablar del miedo, ¿no? Y dedicarle un espacio al miedo,
porque el miedo, cuando no se controla adecuadamente o cuando el miedo se apodera de nosotros de manera, diríamos, de manera irracional, entonces aparecen algunos trastornos de salud mental que son muy llamativos, son muy notorios en la práctica médica, en la práctica psicológica, psiquiátrica, en la práctica terapéutica en términos generales, como es el caso de el ejemplo más notorio, que serían los ataques de pánico, que es simplemente un miedo que la persona no puede controlar y que es un miedo irracional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el miedo? El miedo como una emoción básica nuestra, viene desde nuestra naturaleza y tiene una función de protección. Esa es la función básica del miedo. Es la función de avisarnos acerca de un peligro que pueda haber. Algo muy importante para el hombre primitivo, para el hombre que vivía en un contacto extremo con la naturaleza. Uno diría, bueno, no es el caso nuestro ahora, que no estamos metidos en un monte, en un bosque, estamos en una selva, pero ya es una selva de concreto y de asfalto. Sin embargo, el miedo siempre va a tener la misma función en cualquiera de los ambientes. Por ejemplo, cuando nosotros salimos a la ciudad y vemos cualquier actitud sospechosa de alguien que nos pudiera atracar, a nosotros nos da miedo. Y ese miedo puede ser el elemento que nos salve, que nos ponga en la actitud o de que queremos huir o de que queremos luchar, que era las típicas reacciones de ese hombre primitivo, que frente a una fiera salvaje, él tenía que decidir frente al miedo que le daba y se le activaba ese cerebro primitivo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a correr o yo voy a enfrentar el peligro? Entonces hay momentos en que lo más aconsejable es pelear, pero hay momentos que el peligro rebasa nuestra posibilidad de tener éxito y rápidamente nuestro organismo, nuestro sistema nervioso codifica que lo que tenemos es que huir. Entonces ese hombre primitivo, la vida de él dependía de ese mecanismo básico, esa emoción básica que es el miedo. Por lo tanto, el miedo sigue jugando esa misma función en la vida actual. El único inconveniente en la vida moderna es cuando nosotros estamos teniendo un miedo real o cuando estamos teniendo un miedo imaginario. Por ejemplo, si yo salgo a la calle y me sale un pitbull, y esos pitbull agresivos que muchas veces los crían, no estoy diciendo que todos los pitbull lo sean, pero siento que hay muchas personas que crían pitbull que no los educan para que sean pacíficos, y el que quiere un perro pacífico tal vez se compra un chihuahua, un perrito de esos chiquitos, pero si te sale un pitbull, aunque el pitbull no sea agresivo, pero estos perros tienen un aspecto que da miedo, inmediatamente se nos activa esa emoción. Y maestro, ese animal, aunque lo críen domésticamente para que no ataque, pero su naturaleza en cualquier momento puede atacar hasta su propio dueño. Es lo que pasa con mucha frecuencia, ¿no? Sí, y por eso es el miedo. Y vemos hechos de esto aquí en el país y fuera del país. Hay muchos eventos en donde hay ataques. Pero lo que quería significar es que si veo el pitbull pongo el ejemplo del pitbull porque aquí en República Dominicana no nos vamos a encontrar con un tigre a menos que escape del zoológico. Si tú ves un tigre o ves el pitbull que está agresivo contigo, el miedo es real. Pero si yo le estoy temiendo a algo que no es tan concreto, que es una preocupación mía, ese miedo probablemente es un instinto imaginario. Es un miedo imaginario. Entonces, en los ataques de pánico, nosotros somos controlados normalmente por ese tipo de miedos. Pero que para nuestro cerebro, el cerebro no va a hacer una diferencia entre ese miedo imaginario y el real, sino que lo codifica como miedo.
y desde el punto de vista neurofisiológico va a activar toda una secuencia de reacciones fisiológicas que son las que uno las puede ver, visualizar muy bien en el ataque de pánico, que es como el miedo subido a una potencia bien elevada. O sea, desde el punto de vista ya fisiológico, cuando nuestro cuerpo es dominado por el miedo y todo nuestro sistema límbico y las zonas más bajas del cerebro son afectadas por esta emoción, entonces hay una reacción automática de nuestro organismo que va a activar nuestra frecuencia cardíaca, que va a activar nuestra respiración, vamos a sentir sensación de ahogo, una serie de reacciones que hacen que la gente crea que se está muriendo. Sí. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Doctor, pero también hay algo importante. ¿Sabe que el miedo hay muchas personas que viven con miedo y con temor? Y en nuestra sociedad es muy común que la sociedad viva bajo miedo. Y un ejemplo sencillo, que se ve a diario y usted lo escucha y cómo la gente lo transmite. Si usted va transitando en la calle y te paró la policía, ya usted tiene miedo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se ha visto siempre que aunque usted ande con toda la de la ley, usted está preso. Igual, los motoristas en este país toditos andan bajo miedo. Y es algo normal, o sea, el miedo se ha inculcado ya en nuestra sociedad como algo normal. La población vive bajo miedo. Y así, por ejemplo, los motoristas ven un AME, ya tienen miedo, lo alcanzan a ver allá, ya usted le ve que tienen ya tendencia a la huida. Se le activa el cerebro automáticamente. Primitivo. Tú ves que hay una patrulla de policía que quizás ande haciendo cualquier labor rutinaria y tú ves cómo ellos doblan en un regozo a que venga uno y se lo lleve por de frente, porque ya le tienen miedo. Y se ha inculcado tanto eso en la sociedad que a veces la policía anda en operativo y la gente sale corriendo y no sabe por qué está corriendo. Que a veces para irlo a ayudar y la gente entiende que es para otra cosa. Y por eso nuestra sociedad se ha decidido a vivir bajo miedo. Y hay unos libros bastante importantes que se llaman La Sociedad del Miedo. Y muchos funcionarios, presidentes han vivido. Y su éxito ha sido en base al miedo. Y en nuestro país hay historias sobre eso. Por ejemplo, en la época de Trujillo, todo el mundo vivía bajo miedo. Uh-huh. En los 12 años de Balaguer, la sociedad vivía bajo miedo. Y todavía hoy en día nuestra sociedad sigue viviendo bajo el miedo. Y es algo como que se ha inculcado ya en nuestra sociedad de vivir bajo el miedo y bajo el pánico. Entonces, de esa vida primitiva en donde los peligros eran como concretos y que uno los podía identificar, el hombre primitivo podía decir, yo le tengo miedo al león, porque ya he visto yo vi que un león se comió a un primo mío, a un hermano mío, o veo que el jaguar es muy peligroso, ¿no? Que hay muchos en Sudamérica. Y algunos dicen que es posible que sea el verdadero rey de la selva, porque tienen un poder enorme, incluso compiten con mucha facilidad contra esos enormes cocodrilos y los derrotan. Entonces, este hombre fue acumulando información, ¿no? De que le tengo que temer a esto, le tengo que temer a aquello, porque son peligrosos. Ahora, en la vida moderna, y hubo un libro que yo una vez leí que decía algo así, muy parecido a lo que Carlos resumía, que uno ahora no sabe a qué le tiene miedo, y de esa selva, ¿no? Concreta, real, vivimos en una selva muy moderna, pero que ahora no sabemos bien a qué le tememos. Le tenemos miedo o al policía, o le tenemos miedo a la inflación, o le tenemos miedo ahora mismo, ¿no? Después del COVID, el aviso permanente de que puede venir una nueva pandemia. Y nosotros, por ejemplo, la gente que hemos trabajado en el área de la microbiología, sabemos que eso no es nuevo. O sea, siempre hay brotes, por ejemplo, de gripe aviar, siempre hay brotes que se controlan en diferentes países del mundo, y eso no significa que se van a convertir en una pandemia necesariamente, pero hay personas que han quedado traumados con el COVID y lo que siguen es manejando información sobre cualquier tipo de enfermedad que está apareciendo en cualquier lugar del mundo, y temen y creen que puede volver una nueva pandemia. Entonces, sí, vivimos metidos en el miedo. Sí, pero si recordamos, siempre hemos tenido epidemias y hemos tenido pandemias. Anteriormente era mucho más lento la transmisión. Hoy en día usted se monta en un avión y contamina un estado entero. O sea, la transmisión hoy en día es más rápida. Antes llegaba por barco, era la única forma, porque antes no había aviones.
Antes todo se hacía vía marítima. Y por eso podía iniciar una enfermedad en Puerto Rico y para llegar a Dominicana te tardaba una semana. Hoy si iniciaba en China para llegar a Dominicana, eso tardaba años para llegar aquí. Y un ejemplo de eso fue la época de la gripe española, que afectó grandemente a este país. Pero ¿cuántos años pasan? Ya en España ya estaba casi eliminada y aquí que estaba apenas comenzando y hubo una gran alta tasa de mortalidad. Sino que ahora la propagación es mucho más rápida. Cualquier persona se contaminó en cualquier país del mundo y en 2 o 3 días ya está aquí en Dominicana. Y por eso la propagación es más rápida y por eso muchas personas viven atentos a lo que está pasando en otro país porque creen que vamos a volver a vivir ese proceso nuevamente y viven bajo el pánico de que se van a enfermar. Y aún hay personas que mantienen la psicosis que andan con una manito limpia, como andamos en la época del COVID. Y algunas personas siguen usando las mascarillas. Que una marca de toallitas que se hicieron muy famosas porque todo el mundo la tenía en los vehículos, en todos los lados, para limpiar el vehículo, para limpiar el guía. Si iban a sentar una silla, cogían una toallita de esa húmeda y se hicieron muy famosas. Y todavía hay personas que se han quedado con ese transculturismo. Y el COVID vino a hacer un cambio drástico, pero después del COVID, imagínense, en la época de COVID, la gente vivía más en pánico y más en terror. Porque vivía el pánico de la enfermedad y el pánico de la persecución del toque de queda. Exacto. La gente vivía más preocupado por el toque de queda que por la misma enfermedad. Maestro. Y eso se veía más a menudo. Y para la alimentación, mucho más terrible, porque era más difícil. Y todo más complicado. Todo lo tenía que comprarlo de la semana entera, que antes lo compraba diario. O sea, que siempre vamos a vivir bajo un poco de miedo y de terror. Claro. Maestro, con relación a lo que es la salud mental de los individuos, de una forma u otra causa un descontrol emocional. ¿Cuáles son las manifestaciones para que podamos decir hay un descontrol emocional en esa persona? Bueno, por ejemplo, en este ejemplo que Carlos mencionaba, para mencionar un trastorno que no lo puse ahí, pero que está relacionado con el miedo, cuando uno tiene mucho miedo, por ejemplo, tengo mucho miedo a enfermarme, es posible que empiece a construir un trastorno alrededor de eso, del miedo a enfermarme. Y ahí viene ese famoso trastorno que conocemos que se llama hipocondría, que es la gente que cree que está enferma, que creo que tengo determinadas enfermedades. Algunos lo fijan mucho en el corazón. Y cuando ya la hipocondría específicamente está como muy fijada a un órgano, y hablamos de un solo órgano básicamente, ya ahí nosotros hablamos de patofobia. O sea, si es una persona que cree que me va a dar un infarto o me va a dar un trastorno relacionado casi siempre con el corazón, ahí hablamos de patofobia. Pero la hipocondría generalmente tiene la característica de que tiene migración sintomática. O sea, que la persona hoy siente que está mal del corazón, mañana es del estómago, que tiene un asunto en la piel. Que siente que se asfixia. Muchas, y cualquier enfermedad de la que oye hablar puede creer que la estoy haciendo. Puedo creer que tengo la presión alta, puedo creer que la diabetes ya se me activó porque mi mamá lo era. Mi papá también. Y cualquier enfermedad que escuchan y más ahora con el internet y el doctor Google, los hipocondríacos, lo que más los agrava es que el hipocondríaco le gusta buscar mucha información. Escudriña. Ve síntomas, o él mismo coloca síntomas. Sí. Y entonces el doctor Google le lanza un diagnóstico. Le lanza un diagnóstico y la persona se lo cree. Sí. Todo eso es un trastorno basado en el miedo. Sí, y eso es algo importante, porque a veces cuando el paciente tiene una patología X, que tú le colocas un tratamiento, hay que aplicar a la persona que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero no en todas las personas se ven y se presentan de esa manera. Y a veces hay personas que van y buscan en Google, está muy bien medicado, excelente, lleva un control excelente de su enfermedad. Y cuando buscan en el doctor Google, que busca el efecto secundario, ya él lo está presentando todito. Sí. No, eso no es por eso. Y te llama que suspendió el tratamiento. Doctor, mire, yo suspendí el tratamiento porque yo puedo creer que me está causando tiguedoña, pero usted tiene 3 años bebiéndose. Y hoy fue que empezó a causárselo. Entonces, son de las cosas que se dicen, no, doña, pues tiene que sentarte con ella y buscarle hasta la aspirina. Literal, mire, la aspirina. Hay gente que hacen alergia a la aspirina, sí. Hay otra que no. Entonces, no todo el mundo es igual. Si a usted le va bien con eso, quédese tranquila, ¿no? Porque, y te traen su listín así. Y digo, doña, eso no es así. Y viven bajo ese miedo.
Y cualquier cosita que le pase, ya yo se lo dije al doctor, que era por esa pastilla. O sea que la tecnología está aumentando nuestros miedos. Más terrible. La gente tiene más acceso a información y también hay muchas informaciones que son equivocadas en las redes. Sí, pero el miedo juega también un rol importante en la sociedad, porque si vivimos sin miedo, la vida es mucho más ligera, mucho más vana. Y por eso es que siempre decimos que los jóvenes nunca tienen miedo a nada. Tú ves que los jóvenes agarran echando carrera en motor, se fracturan las dos piernas, quedan vivos de chepita, y tú ves que te duran 32 meses internos en un hospital. Tan pronto se recupera, lo primero que va a buscar otro motor. O sea, que no tienen miedo. Oye, ¿me entiendes? Pero mientras están internos, tú lo oyes con los gritos y los lamentos. Y tan pronto se recuperan, van y buscan un motor y vuelven de nuevo a echar carrera. Y de allá para acá entonces viene lo trágico, un duelo familiar. Los eventos traen, y ahí tiene mucho que ver con la falta todavía de madurez del lóbulo frontal, que es lo último que madura en un joven. Se dice que hay personas que hasta los 24, 22, algunos hasta los 26 años todavía esa zona no la han mielinizado completamente. Entonces, cuando nosotros terminamos de madurar el lóbulo frontal, es que se nos crea ese sentido, ¿no?, del peligro, ya de manera más consciente, del juicio, evaluar los riesgos. Por eso a los jóvenes, nosotros los adultos somos los que tenemos que funcionarle como el lóbulo frontal a ellos, en donde le vamos diciendo, mira, el riesgo, las situaciones que hay. Y también el otro elemento que influye es que si están consumiendo sustancias, las sustancias también le quitan el sentido de riesgo. Se someten más a situaciones que les pueden provocar un daño permanente o un daño temporal. Sí, y eso se ve muy común en nuestra sociedad. Nuestra sociedad ha ido cambiando drásticamente, pero también hay que ir a ese mismo nivel en que la sociedad va avanzando, consciente al miedo. Ya el miedo que se tenía antes no es el mismo temor que se tenía hoy en día. Mayormente las comunidades, para comunicarse, antes las personas caminaban grandes distancias a pie, y en la tarde, en la noche. Antes mayormente la gente le tenía miedo a una bruja, a un zángano, a que apareció tal cosa, y eso era muy común en los campos. Claro. Y ya eso ya ha cambiado. Tú encuentras a la gente, Carlos, a los bacá también, que la gente decía que Teodoro tiene un bacá. Sí. Y eso era muy común en la cultura de nosotros. Desde que era próspero en la comunidad. Y ten cuidado que se atreven a vender muchachos, y por eso que está progresando. Y la gente vivía con ese temor en esa época. Ya hoy en día no es el mismo temor. Van cambiando. Maestro, los miedos van cambiando. ¿Cómo nos recuperamos del descontrol emocional? Bueno, cuando una persona ya está, digámoslo así, presa del miedo, que ya en su máxima expresión es pánico, nosotros decimos desde la terapia breve que tiene un tipo de resistencia. Es la persona que quiere colaborar o quiere cambiar, pero no puede. O sea, después que el miedo coge control de ti, ese miedo se te puede activar a ti en situaciones en donde ni siquiera está algo concreto que tú puedas temer. Por eso hay personas que tienen ataques de pánico, que se acuestan, están durmiendo, y a las 2, a las 3 de la mañana despiertan con el ataque de pánico, en un sueño. Dice, ¿a qué le temen? O tal vez fue un sueño que tuvo, o qué sé, cualquier situación que le pudo pasar. A veces ni siquiera te pueden decir que fue una pesadilla específica que tuvieron, pero le puede dar el ataque de pánico durmiendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya el pánico ha controlado totalmente ese cerebro primitivo, y tu cerebro está demasiado sensible, y ese miedo sale con facilidad. Ya ahí entonces hay que trabajar. Y normalmente el tipo de estrategias terapéuticas que nosotros usamos ahí son estrategias veladas, en donde vamos ayudando a la gente a cambiarse, en que la gente se esté dando cuenta cómo está haciéndolo, cómo está cambiando. Porque conscientemente esto no se trabaja. O sea, tú decirle a la gente, mira, que no, que ahí no hay ningún problema, que el bacán no existe, que así no funciona. O no tengas miedo y consejitos. Así no funciona. Entonces, ya ahí cuando hablamos de esto, hay un descontrol de esa emoción, está demasiado exacerbada, y tenemos que trabajar con
tareas específicas y reestructuraciones para desmontar esa emoción que ya ha controlado todo ese cerebro primitivo que está demasiado sensible. Es como esos cajas, no sé si la analogía funcionaría bien, esos vehículos que tienen unas alarmas demasiado sensibles, que a veces solo basta con que alguien pase cerca y ya se activa se le activa la alarma, o un sonidito cualquiera y activa la alarma. No es un ladrón. O sea, yo tengo la alarma para que me avise ante el peligro de un ladrón que esté tratando de abrir el carro, pero cuando esa alarma se me está activando por cualquier detalle, entonces ya la alarma no está funcionando bien, se convierte en una molestia, y eso es lo que pasa con el miedo cuando ya está surgiendo de manera automática, sin control. Entonces lo que se convierte es en una patología para mí. Sí. Maestro, control, ¿nos vamos a hacer una pausa y seguimos? Ok. Los amigos oyentes que quieran, si tienen alguna llamada para hacer su experiencia, comentarios acerca del miedo y la conducta mental de los individuos, pueden llamar por acá. Maestro, cuando usted mencionaba del sistema límbico, ¿verdad?, que es importante, y usted decía, hay cosas que de funciones que emanan de ese sistema límbico o del cerebro primitivo, que son los instintos, llámese instintos sexuales, están ahí las emociones afectivas, y usted mencionaba unas cuantas de ellas al inicio. Y también lo que es la personalidad del individuo, ¿verdad? Quien define la personalidad del individuo como ese individuo, porque no todo el mundo actúa de la misma forma. Entonces, y están lo que es la conducta, lo que asumimos cada persona. Y importante, por ejemplo, en lo que es ese cerebro primitivo y en el tallo cerebral, se regulan una serie de órganos que nosotros no tenemos control sobre ellos, consciente. O sea, yo no puedo controlar mi corazón, como late, y que ese corazón, eso es como la inteligencia artificial, que no olvida. Si estuviese controlado tal vez de manera consciente nuestros latidos del corazón, uno con tantas preocupaciones se le olvidaría a uno mantener ese corazón latiendo. Entonces nuestro corazón late de manera automática, y así hay muchísimas funciones orgánicas que están codificadas por lo que está ahí en el sistema límbico, o áreas cerebrales que están en todo lo que es esa base del cerebro. Entonces, por eso cuando esas emociones se activan, también se nos activan funciones así fisiológicas que son muy notables y que uno las va a ver relacionadas con el miedo, como sería que me aumenta la frecuencia cardíaca, que puedo tener una serie de reacciones a nivel del sistema gastrointestinal, etcétera, porque nuestro cerebro, especialmente en esa parte que no es voluntaria, que no podemos controlar con la voluntad, está todo conectado, y está muy conectado a las emociones. Anoche yo entré a Netflix a ver una película, y lo invito a los amigos oyentes que vean esa película. Atlas tiene que ver con eso que usted mencionaba, de los latidos cardíacos, la forma de pensar, y conectado, había un robot que se conecta a través de un dispositivo cloqueal, entra al cerebro, y ahí ese robot le va diciendo todo lo que... Entonces, es una película que se relaciona un poco mucho con este tema. Es una película de ciencia ficción. Bueno, ciencia ficción, pero para allá vamos, para la inteligencia. Una base científica a través de la inteligencia artificial. Le invito para que este tema también le llegue un poco en la parte ya donde las emociones se conecta con la inteligencia artificial del individuo. O sea, yo lo invito a que vean para que este tema se relacione un poco con esa película de la inteligencia artificial y la conducta humana. Bien, vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos a continuar con este interesante tema cuando tenemos este programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. A los amigos oyentes pueden llamar al 809-524-4907. 524-4907. Aquí con el doctor Octavio Filividal, como siempre,
lo tenemos, estamos, ¿verdad? Todos los lunes. Y nos gustaría ir a los con los temas de conducta humana. Hablando acerca del miedo a la OAME, el miedo a la policía, el miedo a la guardia. O sea, la gente vive bajo miedo en nuestro país totalmente. Y el miedo a los funcionarios públicos, porque hay funcionarios públicos que viven también bajo miedo. A la oficina de Teodoro tampoco no se puede ir. Maestro. Y después que salen de la función, Maestro, ¿cuándo decimos que un individuo tiene un ataque de pánico? Es importante hablar de este tema en estos tiempos. Bueno, y como hemos estado hablando un poquito de la neurofisiología, lo voy a explicar un poquito desde ahí, de inicio. O sea, llega un momento en que cualquier evento puede desencadenar esa parte emocional, esa activación de ese sistema, de ese cerebro primitivo, y activa las emociones. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esas emociones se activan, no pasa eso ya por la corteza cerebral. Y de repente la gente le da el pánico y la gente se pone en una actitud de que está en peligro, de que probablemente va a morir. Puede ser por ejemplo, una persona fóbica, puede ser por un animalito que ve, una cucarachita que ve, pero para él ya hay una codificación emocional en él que le dice que eso representa un peligro para él, aunque todos sabemos que una simple cucaracha no es un peligro para nadie, pero para el fóbico sí. Entonces cada vez que el fóbico siente el estímulo o entra en contacto con el estímulo, se le activa emocionalmente todo ese cerebro primitivo, y entonces eso empieza a alterar las funciones fisiológicas de la persona. En el caso de los ataques de pánico, es una sensación, es primero una ansiedad, algo mucho más sencillo, y es algo que nosotros podemos decir que hasta cierto nivel tener ansiedad es algo normal. O sea, uno a veces está un poco inquieto, uno se altera un poquito frente a una situación dada, pero cuando ya hablamos de un ataque de pánico, estamos hablando de que ese proceso ansioso que teníamos, o fóbico, ya ha pasado de los límites, y entonces lo que nos está controlando es el miedo, a un nivel tal que el que tiene un ataque de pánico puede sentir que va a perder la vida, que va a morir, cree que puede morir. Otras de las cosas que teme mucho el que tiene un ataque de pánico es que puede hacer algo vergonzoso. Y la tercera, que es muy grave y preocupa mucho a muchos pacientes, es que muchos pacientes cuando tienen ataques de pánico creen que se van a volver locos o que van a perder la razón. Pero la más frecuente de toda esa, maestro, es el miedo a morir. Miedo a morir, especialmente por la manifestación a nivel cardiovascular que se les manifiesta, y es muy común que los pacientes con ataques de pánico vayan a la emergencia. Cada vez que hacen esos ataques de pánico, la familia les lleva o ellos van, casi siempre ellos piden mucha ayuda, casi nunca van solos, y también van al cardiólogo, que es y los mismos médicos familiares los ven mucho. Entonces cuando se le hace la batería de pruebas y todo está bien. Pero, maestro, bien. Otro especialista que visita mucho también es el gastroenterólogo, porque a través del neurogastro hay una conexión entre el sistema nervioso central y el estómago. Sí, porque hay gente entonces, que disipan esa crisis a nivel un órgano muy nervado. Entonces, por conexión, siente ahí hasta desde una epigastralia hasta un mal estomacal, hasta una sensación de vacío que no saben a veces definir qué sienten en el estómago. Y ese sistema neurovegetativo que lo siente en el estómago, pero no es ningún problema gástrico, sino es de la parte ya emocional que siente el paciente un trastorno. Sí. O sea, porque los síntomas son muy variados. Hay algunos pacientes que hacen ataques de pánico que junto con el ataque que hacen pueden hacer mareos y síntomas que se pueden remitir al área de la neurología, y en algunos casos pasan por neurología. Y de neurología no, eso es un ataque. Y luego baja en el cardiólogo, y luego baja donde el gastroenterólogo, va por mucha especialidad. Y el médico, cuando es muy juicioso,
dice, pero espérate, el problema está en la salud mental. En la salud mental no es nada orgánico. Ella está remitido a psicología. Sí. Comenzando por ahí, ¿verdad? Claro. La puerta de entrada de todos los problemas mentales es la psicología. Claro. Nada de ir por donde psiquiatra, porque de una vez dicen, o sea, como el dominicano. No, Sí, esa es le otra tienen cultura miedo. de miedo que también y tienen pueden al pasar, psicólogo, porque- pero es por falta de claro, educación, pueden- por desconocimiento, que le tiene miedo al psiquiatra y también le tiene miedo al ortopedista. Aquí hay personas que le tienen pánico al ortopedista porque dicen que los ortopedistas son como muy toscos. No somos nosotros que Son bruscos. que tenemos manos de seda. Igual, doctor, también. Aquí hay instituciones que también se le tiene miedo. Cuando llega la factura de la luz, hay una cosa que da más miedo cuando esa factura de la luz. No, o cuando y te co- da- y y que cuando usted te vaya a da- reclamarla. Cuando te da un tablazo que te sale 3 veces El mismo- tu factura normal, o sea, si tu factura era de 3,000 o de 4,000, te sale multiplicada por 3. Y usted sabe que hay una solución por más que te vaya a pelear. Y uno, por lo menos hay que hacer el reclamo para que la siguiente no te vuelva igual. Pero no es que hay mejoría. Sí. Igual. También otra cosa que también da pánico y miedo, ir al banco. Hay personas que le da terror ir al banco. Entonces, una de las No, ya hay muchas formas de disminuir la visita al banco. Eso da terror. una de las situaciones entonces complejas del miedo es que el que tiene mucho miedo, hablemos del ataque de pánico como ejemplo, una de las soluciones intentadas que usa el que tiene ataque de pánico es evitar hacer cosas. O sea, eso que a mí me da miedo, yo evito hacerlo. Y una de las situaciones que ellos más evitan es salir. Porque a veces dicen, bueno, ¿y si me da el ataque de pánico en el banco? ¿Y si me da el ataque de pánico en un autobús camino a la capital? ¿Y si me da el ataque de pánico en una reunión o en una actividad deportiva, etcétera? Entonces, como ellos tienen tanto temor de que eso ocurra, ellos empiezan a evitar hacer cosas. Pues no voy a ir a tal lugar, no voy a hacer tal cosa. Eso se llama evitación, que es lo primero y lo más frecuente que hace el que tiene ataque de pánico, evitación. Entonces, lamentablemente, mientras más tú evitas, más agrava el ataque de pánico. Porque el miedo, hay una tablilla sumérica que dice que el miedo evitado se convierte en pánico, pero el miedo mirado a la cara se convierte en coraje. El único problema es que cuando alguien tiene un ataque de pánico no puede privar en más valiente de la cuenta. Yo si decido, no, bueno, ya yo no voy a seguir evitando, pero eso es en un proceso terapéutico que hay que irlo llevando al pasito sin que el paciente se ponga a prueba, porque si se pone es más valiente de la cuenta, lo que va a echar para atrás, porque de nuevo el ataque de pánico le va a dar y todo el progreso que se haya logrado va a echar hacia atrás. Entonces hay que ir contraevitando, pero de manera progresiva, y casi siempre eso uno lo va haciendo en las sesiones ya finales. Entonces, ese ataque de pánico, la persona cuando tiene ataque de pánico evita mucho, no quiere salir de la casa. Algunas personas llegan al grado extremo de no salir para nada de la casa. Y esos son los ataques de pánico donde la persona le tiene miedo a lugares abiertos. No quiere salir para nada. Ya eso es severo. Ya. Es severo. Y otras soluciones intentadas son que la persona habla mucho de su problema con amigos, con familiares, con la pareja, pide mucha ayuda, siempre está pidiendo ayuda, no quiere hacer nada solo. Es muy raro cuando yo recibo un paciente con ataques de pánico que vaya solo. Algunos van solos, pero muy pocos. Sí. Generalmente van con los hijos, van con la pareja, porque es una manera de ellos, por el tanto miedo que tienen, yo necesito una muleta a mi lado. Y puede ser la esposa, el esposo, el hijo, el amigo, pero hombres jóvenes, 24, 25 años, van con la mamá. Sí. Doctor, y hay algo muy importante, que hay algo que en nuestra sociedad le da mucho miedo, le da fobia, le da terror y le da ataque de pánico. Y es una enfermedad que está muy común, que es la enfermedad del bolsillo. Cuando esa gente ve que ese bolsillo está flojo, doctor, no quiere alguna gente en crisis de ansiedad y que sepa que se acerca el pago. ¿Tú crees que en el día de ayer había mucha gente con ese Chacho, trastorno? mira, en el Día de la Madre había gente que tenían hasta migraña. En la clínica yo recibí 3 y tuve que ingresarlo. Oye, no hay peor enfermedad, doctor, que esa del bolsillo. Y le da una crisis de pánico y de ansiedad a la gente, terrible. Y más cuando tiene problemas cortos que solucionar y él ve que ese bolsillo está en cero.
Y que tú llamas por otro lado y por otro lado también te encero. Y eso genera como una nerviosidad en la persona y una ansiedad y una crisis que te hacen. Y se ponen mal y grave. Y como un peligro real, Carlos, en materia de deudas, cuando la gente tiene deudas. No quería mencionar esa porque deudas que son exigibles, ¿verdad? Que saben, por ejemplo, como decía personas Carlos, que tienen un carro. El banco, cuando ese banco La llega. persona que tiene un carro y que sabe que lo debe, que debe 3 cuotas. Ya él sabe que eso está perdido ya. Que en cualquier momento. Y ya ha pagado un 50%. Y en cualquier momento ha van pagado y un 50% ese vehículo. Yo no quería entrar en ese tema. O que te embargan una cuenta, pero ahí hay un miedo que tiene una base real, ¿no? Sí. Tiene una base real porque tú sabes que en cualquier momento te... Pero eso le genera una crisis de ansiedad a la persona, claro, y un pánico tan terrible que la persona se bloquea completamente. Y tú entiendes que tiene algo orgánico y no, su problema todo es financiero y psicológico, porque no aprende a cómo disipar esa crisis de ansiedad que está cursando en ese momento, porque donde él cree que hay soluciones no la encuentra y tampoco tiene cómo resolverlo, que ese es el principal problema, y se mete en esa crisis y a veces es difícil salir. Hay muchos empresarios que el camino lo encuentran en el más corto y no tiran el pleito hacia adelante, y eso se da muy común en nuestra sociedad. Y eso es una crisis y un miedo terrible. A tú estar alto y después volver a bajar. La gente no lo asimila mucho eso. Es bueno estar abajo y subir, pero de arriba nadie quiere bajar. Y en nuestra sociedad eso se da muy común. Muchos logran sobrepasarlo, pero hay otros que no, que se van junto con eso. Que hay personas a veces que se meten en materia financiera, cargan más de lo que ellos pueden cargar. Entonces, esa parte llega un momento que te cobra, el cuerpo lleva la cuenta. O sea, hay personas que se mantienen siempre sobre la base de que, bueno, me salió bien, esto me va a salir bien, pero siempre estoy poniendo en riesgo todo. Estoy poniendo en riesgo la seguridad de mi familia, estoy poniendo en riesgo mi seguridad financiera, me meto en deudas que están muy por encima de mi capacidad de pago, me meto en muchos proyectos que yo no puedo manejar. Y llega un momento en que la carga financiera es tanta que puede ser real que a lo que yo le temo no me ocurra, que sería el embargo, que me quiten los bienes que tengo. Como dice como dijo Job, a lo que tanto temí me pasó. O sea, lo que tanto temí finalmente me aconteció. Y muchas veces nosotros vamos creando profecías autocumplidas sobre lo que nos puede pasar, pero muchas veces, y casi siempre es lo que ocurre en materias de trastornos de salud mental, nosotros vamos construyendo nuestros propios trastornos. Poco a poco uno va construyendo sus propios trastornos. Sí, mira, y algo importante, doctor. Al haber culminado este proceso electoral, la consulta de Teodoro se va a llenar, porque hubieron muchos precandidatos que hipotecaron su casa, hipotecaron el vehículo, hipotecaron propiedad, y ya están haciendo crisis. Al final y al cabo ya están haciendo crisis. Se lo refiero a Octavio. Pero ya están haciendo crisis. Y Teodoro lo va a ir recibiendo uno a uno. Todo el que perdió, que hizo malas inversiones, ya está haciendo la crisis a partir de hoy. ¿Por qué? Porque ya la realidad empieza el mes que viene y que hay que pagar. Y usted no tenía con qué pagar y no tiene entrada. O sea, va a tener muchos pacientes, Teodoro. De la región Enriquillo entero. Él va a tener esa cosa. Pero así que ve aplicando un descuento de ayuda. Carlos lo dice riéndose, pero es verdad. Pero es verdad, sí, doctor. Verdad, mire. ¿no? Es verdad. Hoy recibí yo el primero. O sea, y se agravan también condiciones que son orgánicas. Entonces, se dispara el sistema nervioso central, ahí se para el sistema cardiometabólico, se sube porque todo los niveles tiene que ver con las emociones. Si es diabético, los niveles de glicemia, luego sube la presión arterial, vienen un chorro de sintomatología, entre la taquicardia, el dolor de pecho, palpitaciones, en fin, son tantos. Uno de los más principales es la falta de conciliación del sueño, ¿verdad? Entonces, si usted no alcanza una buena cantidad de horas de sueño, de dormir, que dormir es descansar. Entonces, si ese tema nervioso central está activo, que usted no concilia el sueño, se le dispara la presión, el azúcar,
todo, como dice. Entonces la falta de sueño agrava más el la condición física y Sí. psicológica de la Doctor, persona. y algo interesante que ahora sabe que fue así. Después de las elecciones, los centros de salud estaban vacíos. Durante el proceso. Y están después, vacíos. y después que culminó el 19 de Y la mayo. primera semana también. Y la primera semana las consultas estaban Sí. vacías. Ya en la segunda. Si usted ve el día de hoy, están llenas completa. Ya están llenas nuevamente, pero con una crisis de ansiedad mucho más alta y con más temor ahora, porque había gente que soñaba una cosa y le han salido otras. Pero se agrega otro detalle. Siempre en mayo, yo siempre le hago la meseta a los visitadores médicos, porque ellos son los que van y dicen, doctor, porque ¿qué pasa? Y yo, no, espérate, ver. Mira, la meseta sube después que pasa Semana Santa. Esos son unos empleados que también viven bajo miedo cuando esa curva cae. Bajo miedo. Y luego, en Semana Santa, la meseta te baja, porque la persona está pensando en habichuela con dulce, el pescado, Y el marisco, la bebida. Entonces es un complemento. Luego te sube después que pasa la Semana Santa, la meseta. Luego te baja cuando llega mayo. El Día de la Madre. El Día de la Madre te baja porque ya la persona está pensando en regalar la estufa, la nevera a la mamá. Y te baja. Luego vienen Los la cosa escolares. sigue bajando. Los escolares. La cosa sigue bajando porque se utiliza una tarjeta de crédito. Y entran los escolares. Y luego sube un poquitito para junio. Y luego ahí vienen los escolares que comienza la meseta a bajar. Entonces yo le hago un signograma de la situación económica en la consulta médica. Y se meten en miedo. Son gente que viven bajo miedo y bajo estrés. Tenemos una llamada, Miguel. Pueden llamar los amigos oyentes al 809-524-4907. 809-5... Una llamadita. Buen Carlos. día. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días, compañeros. Buen día, Leoncio. ¿Cómo está? Estamos bien este lunes, después de las elecciones. Tenemos que estar bien y perder el miedo. Usted no vive con miedo, Leoncio, después de las elecciones. Mire, es difícil. Digo, mi miedo con relación a las elecciones es, es que ese poder que le dio el pueblo dominicano a las nuevas autoridades o a las autoridades de ahora es muy peligroso. Se corren muchos riesgos. Entonces mi miedo es ese, que no cumplan. Y eso es casi seguro. Es que el político dominicano, culturalmente hablando, es demagógico. Entonces, eso. Pero la pregunta que le voy a hacer a Octavio es con relación a los niños. O sea, hablamos de los niños, a veces creemos que el abuso infantil es muchas veces darle una bofetada, mandarlo, ponerlo de castigo, y que eso parece que es lo más común, el abuso sexual. Pero doctor, ¿se puede transmitir el miedo a través de unos padres, una madre, unos padres que constantemente están asustando al niño y diciéndole que no haga aquello y que se calle la boca cuando la gente grande habla, los niños se callan? ¿Usted no cree que eso también contribuye a que el niño vaya arrastrando todo un historial de miedo? Claro. Es una pregunta muy interesante. Si se le puede digamos así, al niño de temprana edad. El miedo, por ejemplo, a los míos yo le prohibía a cualquier persona que me hablara de cuco, que me la hablara de... No, yo le decía, no me asustes. Eso era algo muy común antes. Que te va a comer cuco si no te come la comida. Los niños desde pequeños, si están en un ambiente en donde ese es el tipo de lenguaje que hay, van a crear miedo. Decía Wittgenstein que el lenguaje crea realidades. O sea, si yo hablo mucho de miedo, voy a terminar cultivando y creando miedo. Entonces, lo que mencionaba Leoncio es muy importante. O sea, un niño pequeño que pasa por una experiencia traumática, eso le va a desencadenar mucho temor, mucho miedo, un abuso sexual, o un niño que esté sometido a maltrato físico. Es muy bonito. Yo oigo mucho a la gente hablando de la pela y del psicólogo de la chancleta y demás, que le gusta mucho a mi amigo Carlos. Sí, pero esa chancleta se convierte también en un factor fóbico. O sea, el muchacho, cada vez que sabe que lo van a fuetear, el muchacho hace, y uno lo veía antes, había muchachos que hacían unos ataques como de pánico cuando esa mamá venía. Se ponían 3 ropas huyendo. Y unas mamás que eran muy agresivas, ¿no? Entonces, esas experiencias que se viven en la infancia,
pueden quedarse grabadas a nivel, ya aquí no, hay un área del cerebro que se llama la amígdala cerebral que graba todo, y graba las emociones, y graba todo. Entonces, ante una situación similar a la que tú viviste, eso se te activa de nuevo. Es como cuando uno tiene un accidente. Tú tienes un accidente y es posible que en los primeros días a ti te den síntomas físicos y demás, porque cualquier situación que te recuerde el accidente te provoca la sintomatología. Eso es, y más que todo, cuando ya estamos hablando de estrés postraumático, que la persona ha pasado por una situación traumática y que no ha buscado ayuda terapéutica después de 6 meses, de 1 año, y todavía la persona está viviendo esa experiencia traumática como si fuese en el presente, eso significa que se ha activado tanto esa amígdala que ante cualquier estímulo sencillito la persona reactiva y vive las mismas emociones que vivió cuando lo atracaron. Por ejemplo, cuando a ti te atracan, tú pasas es un evento muy traumático, o una mujer que la han violado, o a un niño que han abusado sexualmente. Todo esto genera este tipo de experiencias traumáticas que tienen una base también en el miedo y en el dolor. Y eso es algo muy común. A veces los padres, como usted mencionaba, que usted le prohibía a las personas que le hablaran del cuco a su niño. Pero el niño antes se atemorizaba con 20,000, hasta con, mira, ahí viene la vecina que te va a llevar y te va a comer la vecina. Y se le inculcaba un miedo hacia los adultos mayores, que eso fue una época muy común. Y el miedo que utilizaban con uno con los difuntos. ¿Te entiendes? O sea, se murió fulano, te va a venir a buscar. Te va a venir a buscar un muerto. Exacto. Que eso era algo muy común. Hoy ya los niños se acercan a un ataúd. Era una fobia tremenda acercártelo tú, y que cerca de un ataúd un niño. Hoy tú los niños que están como un adulto mirando el cadáver ahí. Eso ha ido mejorando, ese transculturismo que teníamos. Y eso ha ido mejorando. Pero antes tú veías una cortina que se iba a luz, porque antes no teníamos tanta energía. Antes podía haber una lámpara o algo. Tú veías una sombra y ya tú estabas en pánico. Y eso era algo muy común, que nuestra sociedad le inculcaba el miedo a temprana edad. Y aún en las escuelas se inculcaba el miedo. Y por eso es que hoy en día las cosas han mejorado bastante. Ya el niño no vive con tanto temor. Ya los psicólogos como la chancleta ya se usan menos, pero yo les recomiendo a los papás que la tengan guardada siempre. En su momento tendrán que usarla. El miedo del profesor que le vaya a decir algo de una acción incorrecta. Que le diga a tu papá, ya tú tenías 2 pelas, la de la escuela más la de tu casa. Hoy se da lo inverso. Es el papá que va encima del profesor. ¿Sabes que en esa época usaban una regla de madera larga? No sé si ustedes la llegaron a ver. Sí, a mí llegaron a dar un par de fuetazos. Que no me decían ahí, ¡pap! Y ya tú te quedabas tranquilo, no había que hablarte otra vez. Octavio, no. Sí. Ay, que ustedes buscaban esa regla, Octavio estaba tranquilo. Ya los profesores no pueden hacer eso, y ese maltrato. Es bueno tomar en cuenta que también vamos conformando miedos que son totalmente irracionales, y que es una de las bases de los ataques de pánico, de las fobias. Por ejemplo, personas que le temen a volar al avión, y es un miedo irracional, ¿no? Personas que le temen a un insecto, o personas que han tenido... Muchas veces los miedos se generan por una experiencia traumática. Por ejemplo, una persona que esté comiendo y comiéndose algo, un pedazo de víveres, un pedazo de carne, esa persona casi se ahoga. Es posible que la persona luego haga una fobia a consumir alimentos sólidos. O sea, y hay personas también que hacen fobias a la parte de la atención médica. Hay personas que le da fobia solamente ver al profesional de la salud con la bata. Y se le dispara la presión altísima. Y hacen una serie de trastornos fóbicos producto de esto. Y todo eso tiene una base en el miedo. Sí. Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la clínica dental NAC Clinic, odontología especializada. Recuerda que NAC Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpieza, brackets hasta implantes dentales. A tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada. Carlos. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Octavio Feli Vidar y el doctor Carlos Feli Terrero. Hasta la próxima.